Bueno, la escritora ha hecho ensayo, ha hecho novela, y bueno, lo primero fue el ensayo, Sirenas al ataque, historia de las mujeres rockeras mexicanas, de 1956 al 2001 fue la primera edición, y después vino una segunda edición de 1956 al 2006, que ya eran ya 50 años de la historia de las mujeres rockeras en México. Y bueno, yo de formación soy socióloga, entonces bueno, siempre había como esta presión para escribir ensayo, por lo mismo, ¿no? Todos los trabajos que tienes que entregar, la misma tesis, pues es un ensayo. Hice una tesis sobre el rock en México que se llama Lenguaje e Identidad en el Rock Mexicano, que se puede consultar ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, el día de mi examen profesional dije que mi siguiente trabajo de investigación iba a ser sobre mujeres rockeras en México, pero nunca me imaginé ni que me iba a volver la especialista, ni que me iba a tardar 10 años en hacerlo, ¿no? O sea, porque fue una labor así titánica, ¿no? De mucha resistencia, clásico que llegas con tu libro, con la gente de las editoriales, y bueno, me decían una de cosas, o sea, yo creo que, de hecho, ahora que estoy escribiendo mis memorias, justo estoy rememorando esos instantes donde te decían, oye, pero no hay una rockera que se haya muerto de un pasón, así como Janis Joplin. Y bueno, mira, historias negras pues tenemos todas, pero pues no se trata de hablar del tamaño del brasier, ¿no? Se trata más bien de hablar pues de las aportaciones de las rockeras en la historia de la música popular en México. Entonces, bueno, serle fiel al proyecto implicó tener una gran paciencia, saber esperar y pues seguir caminando, ¿no? O sea, con todo y te limpias las lagrimitas, te limpias los mocos y vámonos, ¿no? A seguir caminando y a buscar otro lugar que pudiera acoger el libro de Sirenas al ataque. Y pues pasaron años, o sea, en lo que yo seguía investigando y en lo que seguía conociendo a nuevas rockeras, pues fue creciendo el proyecto. En la primera edición entrevisté a 80 rockeras y en la segunda edición entrevisté a 100 rockeras. Y además, bueno, la discografía, tuve amigos que me pudieron prestar discos, que me hicieron grabaciones, porque muchas rockeras eran como fantasmas, Vero. Nada más las conocía de nombre. ¿Y cómo saber el nombre, el apellido y la música, ¿no? Entonces, músicos contemporáneos a ellos me daban los datos. Oye, pues ya entrevistaste a Sola, ya entrevistaste a Ela Laboriel, ya entrevistaste a Vianey Valdés. Y entonces, pues iba a recopilar, me sentía como detective privado en algún momento, porque era pues seguirles la huella, ¿no? Después, unas ya no seguían tocando, otras sí. Y entonces un teléfono me llevaba a otro hasta que llegaba ya con la rockera y ya les empezaba a preguntar y iban creciendo las historias. Y ya bueno, pareció como que empezaron a pasar tantas cosas en mi vida y yo también me sentía con tanto compromiso de todas esas historias contadas. Imagínate las chavas que llegan y te abren el corazón y te cuentan unas historias de vida durísimas, donde pudieron lograr sus sueños. Pues cómo no voy a seguir difundiendo estas historias. No me podía quedar pensando que los libros nada más se iban a quedar en los estantes o se iban a quedar en las bibliotecas, que el Instituto Mexicano de la Juventud tenía pues como misión pues mandarlo a diferentes institutos de juventud del mundo, ¿no? Pero yo decía, es que ese libro no se puede quedar ahí nada más. Y entonces me di a la tarea de difundirlo a través de las universidades. Y de hecho algo que sí puedo decir que Tere Estrada ha hecho en su vida es tocar con los estudiantes. Eso es lo que más he hecho. Más que tocar en bares, yo he tocado en escuelas. Me encanta porque además el vínculo, o sea, no nada más es llegar y cantarles unas canciones, sino reflexionar en torno al fenómeno del rock, en torno a las mujeres en el rock en México. Bueno, después de Sirenas al ataque, nace Un blues en la penumbra. Un blues en la penumbra es mi primera novela y es justo explorar esta parte de cómo vas a contar la historia desde los personajes. No, pues fue todo un reto porque yo venía de hacer ensayo y era otra cosa, otro mundo, y pues me tomé varios cursos de creación literaria, estos que da el IMBA. Rosina Conde fue mi maestra, Mario González Suárez. Y pues bueno, ya sabes, la página en blanco, el miedo de la página en blanco, echar a perder y no me gustó y otra vez. Y qué trabajo me costaba sobre todo recrear esas atmósferas donde
los personajes iban transitando, me costó mucho porque yo venía de hacer canciones con que con poquito dices mucho, ¿no? Y acá no, tenías que echarle vuelo y la hilacha para poder describir con todos los sentidos. Eso yo creo que fue la parte que más trabajo me costó, pero pues ya sabes, arrastrando la pluma hasta que dices, aquí ya me quedo mejor, ¿no? Bueno, aquí ya se siente más sabrosito. Y entonces era ir metiendo todas estas historias que me contaron algunas rockeras, pero también hay parte de ficción, o sea, no todo es cierto, pero sí se enmarca en un momento histórico muy importante, que es justo esta transición de las mujeres, la revolución sexual, la liberación femenina. O sea, las mujeres irrumpieron en la escena de la música y cómo estaba el medio. Y ahí es donde te das cuenta de que es muy diferente ser mujer en la música que hombre en la música, ¿no? Acoso, hostigamiento, un chorro de cosas ahí tremendas, ¿no? Y ellas pues tratando de salir, enfrentar estas batallas, cómo las enfrentaban, ¿no? Si eras mamá soltera, si te golpeaban o no te golpeaban, o sea, todo eso que ellas vivían, cómo eras a vivirlo desde la música también, ¿no? ¿Cómo le haces cuando tienes que dar un show en la noche y quién te cuida el hijo, ¿no? Y además que nunca te desconectas porque pasa, digo, y a mí, o sea, ahí sí un poco hay unas partes donde describo justo cuando Ámbar, la voz cristalina, el personaje principal, está en la crianza con su hijo Paulo. Justo eran mis momentos de crianza con mi hijo Kim. Entonces era decir, ¿cómo le hacemos para resistir sin dormir? Porque eran los periodos donde estás en la mamantada que dices, híjole, relevo, no, pues no hay relevo, ¿no? Pues dejas descansar la chichi y la que sigue y ni modo, ¿no? O sea, te la avientas, ¿no? Entonces, de que me acuerdo que quería dormir aunque fueran 20 minutitos, era un cansancio, hasta que ya una amiga me acuerdo que me dijo, pero ya vas a acabar esta etapa y va a seguir otra, van a seguir otras diferentes, pero por lo menos esta de la mamantada va a terminar y ya va, cuando sientes que estás dominando ya una parte, ¡pum!, llega otro periodo, ¿no? Y así es con la crianza. Entonces, bueno, sí hay pasajes donde era mucho mi vivencia también como mamá, ¿no? Y la angustia que te da cuando te vas a un concierto y luego dónde dejas al hijo, quién te lo cuida, todo eso. Digo, a mí me tocó irme de gira a Chicago con mi hijo chiquito y de pronto estaba en un antro ahí en Pilsen, que es la parte, digamos, mexicana bueno, hay mucha banda de mexicanos ahí en Chicago y habían matado a un cuate a un par de cuadras del antro, yo con el hijo chiquito ahí un poco entre culpa de que, híjole, ¿por qué me vine con el hijo? Mejor lo hubiera dejado, o sea, todas las cosas y las emociones juntas, ¿no? Entonces, eso también se ve reflejado en la historia de Ámbar cuando está en esta creencia de, ¿y ahora qué hago? Porque justo les toca vivir, hay una escena durísima que de unos maleantes ahí que tenían puertas por cobrar y entonces se fueron sobre ellos y ellos eran los que estaban pagando los platos rotos y de repente están pues en medio de un fuego cuando ellos ni siquiera nada que ver, ¿no? Entonces, y además el hijo de por medio ahí, entonces esas cosas así que fuertes cuando te toca vivirlas, ¿no? Entonces creo que lo importante era dar esta fotografía emocional, ¿no? De qué pasa cuando eres una mujer artista, una mujer en la música, tienes que trabajar de noche y cómo las con los hijos. Justo eso, ¿no? Y bueno, además en la década de los 60, los 70, que apenas como que las mujeres estaban como agarrando más cancha, ¿no? Y siendo como más, gozando más sus cuerpos, ¿no? Un blues en la penumbra no nada más es la novela, también es la música, el álbum. Primero escribí la novela y luego hice la música que acompaña la novela. En la última página de la novela viene cómo combinar la lectura con la escucha. Y la música está basada en pasajes y personajes de la novela, entonces está súper interesante. Yo le recomiendo a la gente que igual lean la novela, que igual escuchen el álbum y ya después que combinen los dos universos. Incluso llegué a hacer también una radionovela en Radio Ibero, leía fragmentos de la novela y se iban poniendo en las canciones que compuse ex profeso, entonces era muy interesante ya oírlas así, exactamente en el lugar que yo quería poner la música. Y yo creo que eso pues lo voy a volver un podcast después, porque nada más como que se pasaron esos capítulos, eran 10 capítulos y ya.
pero me resulta muy interesante poderlo compartir con más gente, creo que lo vamos a hacer pronto. Y también en la parte musical, bueno, estoy ahorita trabajando mi 9º disco, que se llama Nube Volcán, que justo es el espíritu con el que nacen todas las mujeres. No, se le iba a poner libres y poderosas, pero dicho en otras palabras, encontré estas, digamos, palabras mágicas, ¿no? Nube, volcán, ¿no? La nube que es como la libertad, ¿no? Y el volcán que es poderoso, ¿no? Entonces, mujeres libres y poderosas, en otras palabras. Y eso es mucho de lo que se trata en las canciones que estoy haciendo ahora. Y también estoy con el coro El Palomar, que es un coro que nació hace 3 años. Todo comenzó una vez que Mon Laferte entró al chat de energía nuclear y nos invitó a participar en un concierto que dimos con ella en el Palacio de los Deportes, y a partir de ahí, bueno, luego cantamos con Vivir Quintana Canción Sin Miedo, un tema que pues se volvió viral, y bueno, sobre todo el arreglo coral que hizo Paz Kurt. Y desde entonces pues hemos seguido trabajando, montando nuevas canciones, y vamos a presentarnos el 5 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ahí los boletos los pueden conseguir en Ticketmaster. Creo que ahora hay más mujeres en la música. Hay más lugares donde aprender música también. Tienes tutoriales en YouTube. Bueno, yo en mis tiempos lo que hacía era comprarme mis cancioneros en el puesto de periódicos, y con eso aprendía canciones de los Beatles, de Chava Flores, en fin, ¿no? Y ahora, bueno, hay muchas más herramientas, y las chavas también aprenden a hacer sus propias jefas, a no pedirle permiso a nadie, a hacer sus propios proyectos, a volverse más autónomas, tengo que aprender de producción, pues le entro a aprender producción, ¿no? Tengo que aprender de ingeniería de audio, pues me vuelvo ingeniera de audio. Más valiente siento, y más, como más seguras, en el sentido de que van en manada. Creo que algo que caracteriza a las nuevas generaciones es han aprendido que el colectivo las cobija. Y eso no se veía, yo siento que no estaba tan claro como ahora, ¿no? Antes, bueno, sí, estaba algunas chispitas por ahí de mujeres haciendo ruido, ¿no? Pero siento que el rollo de trabajar ahora en colectivo está como, es una característica de las nuevas generaciones, ¿no? Que encontraron que solamente sí tienen un cobijo. Pero sí encuentro, por ejemplo, en el colectivo de energía nuclear, que somos 200 mujeres, cantantes, instrumentistas, ingenieras de audio, productoras. El otro día comentaban que cuando dan clase, muchas ya prefieren dar clase en línea, porque dicen que hay acoso. Dije, wow, ¿no? Y que a veces los chavos las quieren ligar por el rollo que dan clase, pero imagínate meter a un cuate que no conoces a tu casa, en fin. Digo, yo también doy clase, afortunadamente todo bien, pero sí no deja de inquietarme, ¿no? Que de pronto estos comentarios de las compañeras, que unas ya decidieron que nada más van a dar clase en línea, por lo mismo. Pues creo que en cuanto a libros, depende mucho cómo estés de ánimo, ¿no? O sea, si me hubieras preguntado hace una semana, a lo mejor te diría otros títulos, o en un mes quizá te dijera otros, pero creo que en este momento, así de los que me vienen a la memoria, bueno, el primero que leí, El diario de Ana Frank, ¿no? Esta mirada de una mujer que está en la clandestinidad, y de niña era como, pues es casi de mi edad, ¿cómo puede estar viviendo eso, no? Entonces eso me impactó mucho, y además de alguna manera me hizo también a mí escribir diario, porque dije, no, pues claro, ¿quién va a saber qué hiciste o no hiciste, o tú misma conocerte a partir de escribir un diario? Y eso me hizo muy lindo. Entonces es como un libro muy entrañable para mí, por eso. Luego, Meditación en el umbral, de Rosario Castellanos, pues es que esta lucha, ¿no? Esta mujer que siempre en toda su poesía era, pero hablemos desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Todo era de, sí, poesía, pero vean desde dónde lo estamos viendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo a Rosario Castellanos a través de las lecturas de mi mamá, porque es algo que ella siempre leía, y además
comentaban mucho entre sus amigas periodistas pues sobre la trayectoria de Rosario Castellanos, entonces se volvió alguien como de la familia casi, ¿no? De que estás tomando el café en la mañana y hablan de ella, ¿no? Aunque, digo, obviamente yo no la conocí personalmente, pero estaba muy, muy chiquita cuando ella se murió. Pero sí era alguien que era parte como de las memorias de las mujeres de mi casa, entonces por eso es importante también Rosario Castellanos. También, por otro lado, la sociología, ¿no? Simon Fried Sound Effects, ¿no? Que es cómo entender la música pues, desde varios ángulos, ¿no? La distribución, el consumo, y bueno, él muy vinculado siempre con el rock. Y también esta parte de, pues si te fijas, bueno, entre el feminismo y el rock, pues ahí voy tejiendo mi propia historia, porque son libros que me han marcado, ¿no? Bueno, por supuesto Simone de Beauvoir, ¿no? También con El segundo sexo. Pues sí, oye, también, o sea, porque no es lo mismo ser mujer en esta sociedad que ser hombre, y todo lo que has vivido y cómo te ven y cómo te ves. Y lo peor es que luego dentro de nosotras mismas traemos un chip ahí que a veces nos boicotea, ¿no? Pero es porque estamos acostumbrados, así crecimos con toda la información que nos llegaba de los comportamientos que deberían ser, digo, quitarnos el estigma del rollo de las historietas de los príncipes azules, híjole, nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, justo estas lecturas nos ayudan a replantearnos a dónde estamos paradas, ¿no? Entonces, agradezco mucho estas lecturas de mujeres valientes y poderosas, ¿no? Federico Arana, con Los Guaraches de Antezul, me enseñó que podía escribir algo de rock. O sea, a mí me daba un poco de miedo, porque he de decirte que cuando escribí mi tesis, me acuerdo que había algunos maestros que me decían, no, pero ¿cómo vas a escribir de eso? Escribe de algo que se pueda contar, ¿no? Así como que algo que tenga que ver con estadística, otras cosas, ¿no? Y esto era como que una cosa más loca, más como desde los símbolos y desde lo antropológico, y era como entenderlo desde otros lugares, y no todos los maestros estaban como de acuerdo. Entonces, yo tuve la fortuna de que esa tesis la dirigieron Sergio Colmenero y María Luisa Castro, que eran pues dos de los maestros que cuidaban y cobijaban a las tesis más locochonas de la facultad, pero bueno, porque si tenía su apellido, pues era más fácil que te aprobaran el tema, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de contar con su cobijo y bueno, pude hacer la tesis sobre rock en México, pero no siempre era bien. Entonces cuando veo el libro de Federico Arana, Los Guaraches de Antezul, digo, ay, pues sí puedo, ¿no? O sea, como que fue saber que sí podía escribir sobre esos temas que me apasionaban, ¿no? Entonces siempre encontrar un libro que se aventura en esos temas que no estás tan segura que puedas incursionar, pues me dio mucha fuerza, leerlo me dio mucha fuerza. Bueno, Fuegos, de Margarit Yourcenar. Con ella, como que después de leerlo, me atreví a hacer una canción como Torbellino de Entregas, que era meterme con el credo, ¿no? El credo que nos enseñan en la religión católica. Dije, bueno, yo puedo meterme un poco en el rollo amoroso a partir del credo, porque pues Margarit se da muchas licencias y yo me las puedo dar. Entonces me aventuró a enfrentarme a un texto que a lo mejor no lo hubiera hecho, a una canción que a lo mejor no hubiera escrito si no hubiera leído Fuegos, ¿no? Entonces fue muy lindo, fue también como darme fuerza para hacerlo. Y El tambor de hojalata de Günter Grass, en la parte donde habla de la mamá, cuando la mamá se está muriendo, ay, se me rompe el corazón así. ¿Qué manera de describir? O sea, hay unos pasajes ahí que me encantan, ¿no? Entonces, bueno, son los libros que me acuerdo ahora, ¿no? Pero creo que igual te marcan en diferentes momentos de tu vida y finalmente, así como los LPs que te quedas con ellos y son parte de tu soundtrack, así también hay libros que se quedan en tu estante para siempre, ¿no? Que dices, no, aquí no me los muevan, ¿no? Porque los quiero seguir consultando eventualmente, o a veces abrirlos al azar, a ver qué tienes que aprender en ese momento. Eso me encanta, tenerlos ahí cerquita.